Muchas gracias. Pues en primer lugar deseo externar mi reconocimiento al diputado Héctor Díaz Polanco, quien ahora representa a uno de los máximos órganos del gobierno en esta legislatura de la Ciudad de México. Como ustedes saben, él es un hombre muy comprometido a la causa de los pueblos indígenas, no solamente de México, sino de toda América Latina, y tengo la plena seguridad, como él lo ha manifestado en este momento, este Congreso, seguramente así ocurrirá, va a tener la disposición de colaboración y de comunicación con los indígenas de la Ciudad de México, que son todos ustedes, ¿no? Vamos a iniciar con el primer bloque temático, que es el presupuesto transversal indígena en el presupuesto de egresos de la Federación, que año con año aprueba la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Como todos ustedes saben, los presupuestos transversales no siempre existieron. Es hasta el 2008 que inician los presupuestos transversales y comienzan precisamente con el tema de mujeres indígenas y el programa especial concurrente que tiene que ver con el campo, ¿no? El presupuesto de egresos de la Federación, los presupuestos transversales han evolucionado, se han venido transformando, se han venido ampliando en el presupuesto, y bueno, pues ahora este primer bloque temático, aquí el colega Fluvio va a explicar las características principales del presupuesto de egresos del presupuesto transversal, y esperemos que en algún momento en el Congreso de la Ciudad de México también pueda llegar a aprobar un presupuesto transversal. Hasta donde el conocimiento me da, ninguna entidad federativa del país tiene un presupuesto transversal para ningún sector hasta este momento, ¿no? Todos los congresos de todas las entidades federativas, hasta ahorita solamente hay un presupuesto global que recibe cada gobierno del Estado, pero hasta ahí ha terminado la historia, ¿no? Estoy seguro que aquí el amigo, el colega Fluvio, les dará una amplia explicación. Él es experto en la materia, colabora y trabaja con la diputada Irma Juan Carlos en la Cámara de Diputados, y en la legislatura pasada, pues ellos participaron en el diseño, en la negociación y en el dictamen de por lo menos 3 presupuestos de egresos de la Federación. Estimado Fluvio, tiene usted la palabra. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí ante ustedes, miembros del Presidium. Muchas gracias por la invitación al Movimiento Indígena de la Ciudad de México. Los felicito por hacer posible este foro, esta plática, este encuentro de corazones y de almas y de pensamientos que estamos hoy reunidos aquí en la Ciudad de México, en un lugar tan simbólico como es la Asamblea, el Congreso de la Ciudad de México, a unos pasos del Zócalo de la Ciudad de México. Primero que nada, quisiera también rendir un homenaje a las personas que no se encuentran con nosotros, lamentablemente por esta pandemia del COVID-19, exhortándolos también que se sigan cuidando a ustedes y sus familias, sigamos cumpliendo con las indicaciones sanitarias, con todo este protocolo que estamos inmersos en esta realidad tan difícil que estamos atravesando, y más como comunidades indígenas residentes y pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Quisiera comenzar, después de estas salutaciones y de este agradecimiento, platicarles un poco, más que nada hacer una introspección general de lo que entendemos por presupuesto. Muchas veces hemos escuchado en las noticias, en las redes sociales, en la misma coyuntura del sistema político, en boca de funcionarios y políticos que hablan mucho del presupuesto. Siempre se está hablando del presupuesto, y más cuando queremos hacernos llegar a algún programa social o alguna acción, algún proyecto, algún programa que tenemos en específico. Nos hablan mucho del presupuesto, ¿no?
Creo que todos tenemos una idea de lo que entendemos por presupuesto, porque tiene que ver muchas veces con la organización económica que hacemos de nuestro dinero. Estoy hablando un poco de, permítame decirlo así, de microeconomía, lo que hacemos en nuestras casas. Nosotros tenemos un dinero y ese dinero sabemos para qué lo vamos a ocupar, para diferentes rubros, para diferentes actividades. Entonces, por eso muchos de nosotros y muchas entendemos qué es un presupuesto, cuánto tenemos y cuánto podemos gastar. Esto es de manera coloquial, permítame decirlo así. Pero para entenderlo en políticas públicas, en manera gubernamental, de lo que ejerce el gobierno, es importante conocer el presupuesto y más la población que por ley y por derecho constitucional federal y constitucional local tiene esa facultad de ejercerlo y de exigirlo y de gastárselo en este rubro. Entonces, tenemos una categoría de presupuesto que podemos entender como, de manera personal, en la casa, lo que tenemos de dinero y en cuánto lo vamos a gastar. Eso podría ser de un ámbito microeconómico, de un ámbito personal. A lo que nosotros nos referimos en esta plática, que tuvimos el placer de estar ahorita con ustedes, vamos a hablar del presupuesto público. Presupuesto público. Presupuesto público quiere decir el sector que tiene el Estado para poder ejercer este dinero. El dinero que entra al Estado mexicano, en qué se gasta, cómo se gasta y cómo se ejerce. Eso es el presupuesto público. Ahora, existen diferentes formas o conceptos de ejercer ese presupuesto. En diferentes países y en diferentes naciones, en diferentes estados, se ejerce el presupuesto de diferente manera. Aquí, a lo largo de la historia, tenemos un presupuesto que ha ido evolucionando. No siempre es el mismo, no siempre es como desde la fundación de México como país, e incluso desde 1917, que es la Constitución que nos rige, ese presupuesto ha ido evolucionando, la forma en que se ejerce y se lleva a cabo. El presupuesto de egresos de la Federación, que es su nombre correcto, presupuesto de egresos de la Federación, es un documento económico-financiero donde se ve reflejado el diseño que el gobierno en este momento quiere llevar a cabo en su proyecto de nación. El presupuesto tiene que ver con el proyecto de nación que quiere llevar a cabo el país. Si, un ejemplo, si el país le interesa o tiene el interés o su política pública está aplicada en los jóvenes, en las y los jóvenes, obviamente va a tener mayor presupuesto ese sector de la población. Entonces, el presupuesto, quiero que ustedes lo vean como el diseño que se ejerce el proyecto de nación. Es la forma o el material en que se llevan a cabo las políticas públicas. Una política pública es una acción de gobierno que se lleva a cabo para un fin delimitado. Esa es una política pública. Los gobiernos llevan a cabo políticas públicas, pero ¿cómo se llevan a cabo estas políticas públicas? A través de un presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se necesitan recursos para llevar a cabo una política pública. Hagan de cuenta, creo que lo vean como una cadena, ¿no? Un gobierno tiene un plan o un proyecto de nación, el Plan Nacional de Desarrollo, de ahí se ejercen políticas públicas y de esas políticas públicas necesitan presupuesto para que se lleven a cabo. Es una cadena gubernamental. Entonces, si nos damos cuenta, el presupuesto de egresos de la Federación es un instrumento necesario e indispensable para ejercer la política pública de un gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora,
Como yo les comentaba al principio de esta plática, el presupuesto de egresos de la Federación ha ido evolucionando, se ha ido transformando, se han ido agregando cosas y se han ido quitando cosas. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido así? Porque la misma sociedad ha ido evolucionando. No somos la misma sociedad mexicana a como éramos en 1901 o 1910. Hemos ido evolucionando demográficamente, socialmente, culturalmente, estamos evolucionando. Esta multiculturalidad y pluriculturalidad también se tiene que ver reflejada en el presupuesto. Este crecimiento demográfico, de que ahora ya somos más o menos 135 millones de mexicanas y mexicanos, también se tiene que ver reflejado en el presupuesto. Entonces, el presupuesto tiene que ir evolucionando de acuerdo a cómo van evolucionando las sociedades, a las prioridades que tiene la sociedad y a la prioridad que tiene el Estado y el gobierno como política pública. Muy bien, entonces, este presupuesto de egresos de la Federación se presenta de manera anual. Cada año se presenta este proyecto de presupuestos de egresos de la Federación. Se marca el tiempo de manera año fiscal. Hagan de cuenta, 2020, todo se presenta un presupuesto para ese año. 2021, un presupuesto para ese año. Ahora vamos a entrar a la discusión del presupuesto del año 2022. Obviamente se tiene que discutir, analizar y aprobar un año antes de que se ejerza. Eso es lógico, ¿no? O sea, primero lo planeo y ya el siguiente año lo ejerzo y me lo gasto. Eso es de pura lógica secuencial. Bueno, entonces, hablando de presupuestos, es importante hablar del presupuesto, de cuánto dinero me voy a gastar, pero también es importante decirles de dónde sale ese dinero. Si yo tengo un dinero para gastar, que es el presupuesto, necesito la otra parte de dónde saco ese dinero. Ustedes lo saben porque todos y todas contribuimos al presupuesto de egresos de la Federación, a ese dinero que tiene el Estado para poder llevar a cabo sus políticas públicas. Eso se llaman ingresos del Estado, que son impuestos, los más famosos es el ICR y el IVA, también existen los derechos, los aprovechamientos, también existe las ventas de bienes y productos que hace el Estado, que puede ser la venta de petróleo, venta de electricidad, etcétera, etcétera. De ahí se hacen muchos recursos el Estado: impuestos, derechos, aprovechamientos, multas, recargos y venta de productos y servicios que hace el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Toda esa bolsa se les llama ingresos que tiene el Estado. Ese dinero se tiene que ver reflejado en el presupuesto. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de la política económica que tiene el Estado, también tiene una famosa ley de ingresos. El Estado, para hacer su planificación económica, cuenta con 4 herramientas fundamentales. A lo mejor soy muy técnico esto, pero es importante que ustedes lo sepan. El Estado mexicano, para que tenga una planeación económica, tiene 4 elementos fundamentales. Una se llama los criterios generales de política económica, así se llama, criterios generales de política económica. Es el primer documento que tiene el Estado. ¿Qué son los criterios generales de política económica? Son las estimaciones que hace el Estado de cómo va a estar la economía. Ahí dice cuánto va a crecer la economía, cuánto va a importar, cuánto va a exportar, a cómo va a estar el precio el tipo de cambio del dólar, etcétera, etcétera. Son como pronósticos estadísticos económicos donde da las proyecciones económicas del próximo año. Ese documento se llama Criterios de Política Económica y los hace la Secretaría de Hacienda. El segundo documento importante es la miscelánea fiscal, es la ley de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Cada año se actualizan los impuestos. Se hace una actualización de impuestos y se dice qué impuestos se les van a cobrar a la población.
Se llama la miscelánea fiscal y es la ley de ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Cada año se van renovando. Hay gobiernos y hay políticas públicas que nos dice que como política pública es no subir los impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Solamente se actualizan los impuestos, adelante. Pero también se hace una proyección de cuánto se va a vender de petróleo, cuánto van a obtener de tal o tal cosa. Esa se llama la ley de ingresos. Esa ley de ingresos la aprueba la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se discute en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La ley de ingresos, lo que tiene que ver con impuestos, derechos, aprovechamientos e incluso también deuda pública. Muy bien. Y el elemento que nos tiene hoy aquí es el presupuesto de egresos de la Federación. Ese documento es en qué se va a gastar ese dinero, en qué se va a gastar, en qué programas sociales, en qué dependencias, en qué proyectos, etcétera, etcétera. Eso por ley solamente lo analiza la Cámara de Diputados. Le toca a la Cámara de Diputados analizarlo, estudiarlo, analizarlo, votarlo y aprobarlo. Esto se tiene que hacer antes del 15 de noviembre. El presupuesto de egresos se tiene que aprobar antes del 15 de noviembre por la Cámara de Diputados. Ahí se analiza, se ve, se estudia, se escuchan especialistas, académicos, sociedad civil, para llevar a cabo este presupuesto de egresos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el presupuesto de egresos. Si no han tenido la oportunidad, yo los invito a que vean el presupuesto de egresos. Es público, está en la página de la Secretaría de Hacienda e incluso si ustedes le ponen en Google, le ponen presupuesto de egresos 2022, les va a aparecer el presupuesto. Yo sé que si tú lo abres en primera instancia, se ve hasta pantallante, ¿no? Porque son muchos números y muchos datos. Pero creo que voy a tratar de hacerlo didáctico para que ustedes me haga yo entender y ustedes tengan esa herramienta de poderlo entender. Como yo les digo, mientras ustedes ya visualizaron ahorita, el presupuesto de egresos es lo que se va a gastar el dinero que obtuvo de los ingresos que obtuvo. ¿Sí me explico? Yo obtuve dinero de impuestos, todo esto que le estoy diciendo, y ese dinero me lo voy a gastar en algo, como estoy hablando como gobierno. Y entonces ahí es como se organiza el presupuesto de egresos. Se organiza en gasto programable y gasto no programable. Así se divide el presupuesto de egresos. Gasto programable y gasto no programable. El gasto programable es el que ya está comprometido. Un ejemplo que sería de que estamos hablando de ustedes o de nosotros, de nuestras casas. Si yo cada mes pago la renta, ese es un gasto programable, porque lo tengo que pagar cada mes, ya está comprometido ese dinero ya no lo puedo tocar. ¿Estamos de acuerdo? El gasto que no tengo comprometido es el gasto no programable, donde lo puedo mover. Puedo decir, bueno, a lo mejor ahorita me tomo una cerveza, o no, mejor un café, o mejor me lo ahorro. Ese es el gasto no programable, el que puedo yo mover y puedo, permítame la palabra, jugar con él. ¿Correcto? Entonces, el presupuesto de egresos tiene un gasto programable que es deuda pública, pensiones, cosas que el gobierno ya no puede dejar de pagar. Principalmente es deuda pública y pensiones. ¿Estamos de acuerdo? Porque no se le puede dejar de pagar a la gente que ya está pensionada. Ese es un derecho que está en la Ley Federal del Trabajo y en diferentes ordenamientos jurídicos. La deuda es una deuda que está contraída y también es un compromiso que ya está adquirido y no se puede dejar de pagar. Lo que vamos a mover es el gasto no programable. Ahí podemos moverlo y decirle a tal secretaría le damos tal, a esta secretaría le damos menos, a este proyecto le damos más, a este proyecto le damos menos. Ahí es donde entra el juego de analizar este presupuesto de egresos. Bueno, dentro de ese presupuesto de egresos también tenemos una materia que se llama la transversalidad. Yo sé que se oye muy rimbombante ese nombre, ¿no? Transversal, si tú dices transversal, pues hasta permítame decirlo así, hasta pantallas, ¿no? Dices, ay, quién sabe de qué está hablando, pero se oye muy rimbombante esto de transversal. Se dice que nuestro presupuesto de egresos es transversal.
La transversalidad viene de que toca distintos ramos con un solo objetivo. Les voy a poner un ejemplo. Yo les platicaba que el presupuesto ha ido cambiando, se ha ido transformando. ¿Se acuerdan que se los dije? A partir del año 2008 se empezaron a contemplar anexos transversales en el presupuesto. Ya no solamente las cantidades, como a la Secretaría de Bienestar le doy un ejemplo, 2 pesos, a la Secretaría del Trabajo le doy 4 pesos, al proyecto del Tren Maya le doy 7 pesos. Aparte de esos rubros, ya hay unos anexos que se llaman transversales. ¿Qué quiere decir esto? Hay poblaciones objetivo que necesitan más apoyo de políticas públicas del gobierno, ¿no? Por diferentes características que tengan, diferentes características, se necesita que el gobierno o el Estado ponga el ojo o el foco de atención prioritaria en esas poblaciones. Por eso se crearon los anexos transversales, para dar un enfoque o una dirección específica a esos grupos que necesitan más apoyo del gobierno que otros grupos. ¿Y cuál fue la idea de crear estos anexos transversales? Tener una bolsa o un dinero especial para estas poblaciones, para su desarrollo y su crecimiento. Entonces, 2008 se empiezan a crear estos anexos transversales, en 2012 ya se plasman en la ley y ya es una obligación que en el presupuesto de egresos ya tenga anexos transversales. Estos anexos transversales quiere decir que se da un dinero para un segmento de la población y de diferentes rubros, de diferentes secretarías y diferentes dependencias tienen que atender esa población con ese dinero. Por decir, existe un anexo transversal que es apoyo a la mujer, y dentro de ese anexo transversal están diferentes secretarías, que ese dinero que está marcado en ese anexo transversal tiene que ser destinado para la atención a las mujeres solamente. Está la Secretaría del Trabajo, está la Secretaría de Bienestar, está Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Les dan un dinero, pero solamente debe estar enfocado para lo que dice ese transversal. Entonces, ¿qué nos trae el día de hoy aquí? Bueno, primero, el conocimiento, el intercambio de ideas, pero también conocer el famoso anexo 10. El anexo 10, estoy hablando a nivel federal, a nivel de todo el país. El anexo 10 es un anexo transversal, este que le estoy platicando, que tiene que ver con pueblos y comunidades indígenas y ahora también afromexicanas. Ese dinero es especialmente para la población indígena y afromexicana de todo el país. Está enmarcado en el anexo 10 transversal. Ahí están 14 dependencias. Esas 14 dependencias se les da un dinero para la atención integral de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Cada año se da un dinero en ese anexo transversal. Esto es a nivel federal, a nivel país. Pero sabemos que la Ciudad de México ahora, con la Constitución que rige, con la Constitución de la Ciudad de México, también tiene la obligación, en el artículo 56, 57 y 58, de dar atención y prioridad a los pueblos y barrios originarios y comunidad indígena residente. Así viene enmarcado en la Constitución local, ¿correcto? Entonces, de esa gran bolsa federal que le estoy hablando del anexo 10, también tiene que dar atención o derramar ese dinero, permítame decir la palabra, también a la Ciudad de México, porque los pueblos y barrios originarios son equiparables a las comunidades indígenas y las comunidades indígenas residentes también. Entonces, entran dentro de esta bolsa del anexo 10. Muy bien, entonces, no sé hasta ahí si he sido claro. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora, en la Ciudad de México se dice que no, a lo mejor me estoy adelantando del tema, pero nada más es para dar
dar el marco de por qué estamos aquí en la Ciudad de México hablando de esto. Cada estado de la República Mexicana, aparte de este presupuesto que le estoy hablando, que es el presupuesto de egresos de la Federación, que es para todo el país, cada estado hace su propio presupuesto, de acuerdo a lo que le dan de este presupuesto grande. O sea, yo tengo la bolsa grande del presupuesto de la Federación y cada estado hace su propio presupuesto de acuerdo a lo que le dan. Entonces tenemos que Oaxaca tiene su propio presupuesto local, Nayarit tiene su propio presupuesto de lo que le dan de la bolsa grande. Así también la Ciudad de México. La Ciudad de México también hace su presupuesto de acuerdo a lo que le dan el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, se ha hablado mucho de los transversales, de los anexos transversales. Hay algunos que dicen, y con justa razón, que es la mejor opción para llevar a cabo esta política pública de atención a las poblaciones, que el dinero se puede ver reflejado de una mejor manera a esas poblaciones, que se puede auditar mejor el dinero, que hay una correlación de dependencias que con un mismo objetivo para apoyar a esa población. Esos son los pros a lo mejor de las cosas transversales. Pero también hay críticas también sobre los anexos transversales, hay que ser claros. Otros dicen que también esos anexos transversales no cumplen con la finalidad por los que fueron creados, que solamente es un pretexto para dar una atención que no se da. Se oye medio raro, pero a lo mejor se le ha dado un dinero para medio ambiente, el anexo transversal de medio ambiente, y ese dinero no se utiliza para medio ambiente, pero se justifica que se usa para medio ambiente. No sé si me explico. Entonces, así como tiene pros, la dicotomía transversal también tiene cosas en contra. Vamos a decirlo, todo es perfectible, todo se puede hacer mejor, ¿no? Entonces, estamos avanzando, como país estoy hablando, en general, estamos avanzando en la política pública del presupuesto, tratando de, primero, auditar el dinero. Creo que es importante saber a dónde se ve el dinero y en qué se utiliza. Ya no estamos en la posición de, como pueblo mexicano estoy hablando, de soportar desvío de recursos, malversación de fondos y ese tipo de cáncer que ha carcomido el Estado mexicano de corrupción, ¿no? Entonces creo que una de las cosas importantes que debe de hacer el presupuesto es tener una auditoría en tiempo real y específica de en qué se utiliza el dinero, ya sea el presupuesto en general y los anexos transversales. Si realmente el anexo 10 se dice que se va a utilizar para pueblos y comunidades indígenas, que realmente ese dinero llegue para las comunidades y pueblos indígenas. Esa es la finalidad de los transversales y creo que eso es lo que debería de hacer un presupuesto activo, ágil y realmente acorde a este nuevo paradigma de gobierno que estamos viviendo. Lo segundo es que debería también de ser más claro y entendible para la población. Creo que por eso los felicito a los organizadores de hacer este tipo de eventos, porque entre más digerible sea esta información para la población, también la población se convierte en los ojos de la vigilancia de ese presupuesto. Creo que también eso es muy importante, tomar el papel de ciudadanos y ciudadanas y más las comunidades y pueblos indígenas a través de sus propias organizaciones de autodeterminación comunitaria, saber en qué está este presupuesto y en qué se ejerce. Entonces, creo que estos ejercicios de conocer el presupuesto es muy importante para la población en general. Ahora, yo les decía de la Ciudad de México. La Ciudad de México, en efecto, sí tiene transversales. Hay un anexo 2 del presupuesto de la Ciudad de México, donde enmarca a las poblaciones y pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, pero lo mete en una sola bolsa, lo mete en una bolsa de derechos humanos. No hay un específico
que diga pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes, sino en una gran bolsa de derechos humanos mete a las comunidades indígenas, en una gran bolsa. Entonces, ustedes saben que derechos humanos no solamente entran las comunidades indígenas, entran las personas con alguna discapacidad, adultos mayores, toda esa amplia gama que tienen los derechos humanos. Entonces, todo ese transversal, pues realmente para mi punto de vista no cumple con el objetivo, porque si yo pongo derechos humanos puede ser, es muy amplio el aspecto a que voy a aterrizar ese dinero. Entonces, creo que más adelante también lo van a tratar los compañeros, las compañeras, sobre ese punto en particular. Entonces, yo solamente les quería dar un panorama general de lo que se trata el presupuesto. Ahora, sobre la aprobación del presupuesto, ya para ir terminando, para la aprobación del presupuesto federal hay términos y hay plazos. El término es el 15 de noviembre, ya se los había comentado, 15 de noviembre. La forma en que se hace, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda presenta ese presupuesto a la Cámara de Diputados. Se llama Proyecto de Presupuesto de Egresos. Lo presenta a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados lo discute dentro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La Cámara de Diputados está dividida en comisiones temáticas. Ese presupuesto llega a la Comisión de Presupuesto, por obvias razones. Pero cada comisión temática también da su opinión. Cada comisión da una opinión. La Comisión de Pesca, la Comisión de Agricultura, la Comisión de Pueblos Indígenas, todas dan una opinión del presupuesto. En primera instancia se vota dentro de la Comisión de Presupuesto. Ya una vez que se haya aprobado en la Comisión de Presupuesto, pasa al Pleno, pasa a que se vote entre todos los 500 diputados y diputadas. Y una vez que ya se haya votado por los diputados y diputadas, se manda al Ejecutivo para su publicación y para que ya se empiece a ejercer el dinero a partir del 1 de enero. Es un camino parlamentario que así se hace. El Ejecutivo lo presenta, llega a la Comisión de Presupuesto, las demás comisiones hacen una opinión, la Comisión de Presupuesto lo vota, lo sube al Pleno y el Pleno lo discute y lo vota. Y después se manda al Ejecutivo y se publica. Ese sería el camino parlamentario. Entonces, si vemos, estamos en tiempo y en forma para estudiarlo, analizarlo, hacer propuestas, hacer foros, hacer análisis, participar para conocer y aportar tanto el presupuesto federal como el presupuesto de la Ciudad de México. Entonces, una vez más agradezco la invitación, agradezco su atención de todas y todos ustedes, esperando que me haya podido explicar. Mi labor fue hacerles un panorama general de lo que es el presupuesto, cómo se ejerce, cómo son los transversales, de qué se refieren. Hablamos un poco también de la Ciudad de México y también hablamos obviamente de lo que nos trae aquí, que son nuestros hermanas, hermanos de las comunidades y poblaciones indígenas residentes de la Ciudad de México y pueblos y barrios originarios. Para mí ha sido un honor, un gusto, esperando volverlos a ver, volverlos a tener el gusto de compartir la palabra y el corazón con ustedes. Yo quedo a sus órdenes por si hay alguna, no sé si esté dentro del programa preguntas o comentarios, pero si es así, estoy a sus órdenes y si no, para mí ha sido un placer enorme. Muchas gracias por su atención. Están contempladas hasta 3 preguntas en este primer bloque de esta escueta exposición que ha hecho el maestro Guerra. Tenemos una primera, no hay una segunda. Bueno, con esta pregunta cerramos porque el siguiente bloque temático también va muy pegado. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. En relación a la explicación que hizo referente al marco normal, Sí. me gustaría hacer una puntualización. Aquí en la Ciudad de México logramos tener 2 sujetos de derecho, que somos los pueblos originarios residentes del Valle de la Náhuatl, quienes han emigrado para el tema de la distribución del presupuesto de manera equitativa
En estos dos sujetos de derecho, ¿cómo lo ha manejado este último periodo el Gobierno de la Ciudad de México o los representantes en el Congreso? ¿Cómo se ha vigilado que sea equitativo tanto a pueblos originarios como a comunidades indígenas residentes? Y lo que es más importante, hoy, en esa transversalidad de la que usted está hablando de forma muy enfático, hoy queremos, a 500 años de la resistencia de los pueblos originarios, dejar en claro que los pueblos de la Nahua han permitido el florecimiento de esta república hoy, del cobijo de tantas comunidades. ¿Cómo podríamos ver reflejado en la discusión del presupuesto para los pueblos originarios? Muy bien, muchas gracias por su participación. Es muy interesante lo que nos comenta. Miren, obviamente voy a hacer un comentario, primero general y después particular a lo que comenta. Obviamente, como se los comenté al inicio de la plática, los presupuestos van cambiando y van mutando de acuerdo a las necesidades que van presentando las poblaciones. Ahora estamos en un nuevo paradigma, bueno, no nuevo, sino más bien estamos haciendo una revalorización cultural, histórica, geográfica, etcétera, de todo este marco histórico y esta herencia cultural que tenemos. Ustedes lo han visto, se han hecho eventos obviamente de los 500 años, de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, ahora estamos muy próximos al Día de la Resistencia, ¿no? Anteriormente llamada Día de la Raza, pero obviamente ahora somos Día de la Resistencia. Entonces, creo que esta valorización que se está teniendo, hay que aprovecharla como ciudadanos, ciudadanas, pero también como entes públicos de gobierno. ¿A qué me refiero? Sabemos que la Constitución de la Ciudad de México es muy nueva, tiene muy pocos años que se está llevando a cabo, se está ejerciendo y ya y tiene esta jurisdicción, realmente es muy nueva. Tenemos también una ley de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, hay una ley también. Ahora, en el tema del presupuesto de la Ciudad de México, porque vamos a ser claros, también de qué nos sirven tantas leyes y tanto sistema normativo si no tenemos cómo ejercer eso que dice ese derecho de la ley, ¿no? Muchas veces dicen que toda política pública que se quiere impulsar o que se tiene amor, pues es saber cuántos pesos tiene, ¿no? Es un dicho que se dice así en el argot económico del presupuesto. Bueno, ¿a qué voy? Sabemos que también hay una secretaría que es cabeza de sector en la Ciudad de México. Es una secretaría que es cabeza de sector y que ejerce la política pública de pueblos y barrios originarios y comunidad indígena residente. Sabemos también, y ustedes lo han visto, bueno, si no han tenido la oportunidad de ver, creo que también el presupuesto que se le da es insuficiente. Para mi punto de vista, creo que se le debería de dar más presupuesto para llevar a cabo la atención tanto de la comunidad indígena residente, como usted lo menciona, y de los pueblos y barrios originarios como sujetos de derecho público que lo marca la Constitución. Una de las ideas, le digo, estas son ideas personales, ¿no?, de cómo pues, se podría ejercer ese equilibrio entre la comunidad indígena residente y los pueblos y barrios originarios en el presupuesto, es la modificación de los transversales en el presupuesto de la Ciudad de México. Porque yo se los comentaba a todos ustedes. El transversal que tenemos en la Ciudad de México dice de derechos humanos. Entonces, si yo, y es muy claro, ¿no? Yo como dependencia digo, derechos humanos, pues puedo meter todo lo que abarca el derechos humanos, no el sujeto colectivo de derecho público que está marcado en la Constitución. Entonces, creo que una de las salidas sería convencer y hacer el cabildeo o lo concerniente con los diputados locales de la Ciudad de México para exigir un transversal específico entre pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Porque en ese transversal ya se puede hacer una vigilancia directa en tiempo real sobre el dinero que se ejerza, sobre esos sujetos de derecho público. Ahorita, como viene derechos humanos, o sea, sí existe una vigilancia, no estoy diciendo que no, ojo,
sí existe, pero es más complicada hacerla porque los sujetos de actuación son múltiples. Entonces, cuando tú tienes una segregación tan amplia, para poderla especificar es complicada. Entonces, creo que esa es una de las salidas. Lo segundo sería más presupuesto para la CEPI. Yo estaría a favor de más presupuesto para la CEPI. También algunas modificaciones de algunos programas también sociales. O sea, una reingeniería de política pública con la participación, ustedes lo saben, debe de hacer una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la ciudad, donde participen con las estrategias de política pública a través del presupuesto. Creo que esa experiencia del caminar comunitario que tienen los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes debe ser aquilatada y valorada porque muchas poblaciones y pueblos ya ejercen esta comunalidad. Entonces, creo que llevarlas a políticas públicas sería un ejercicio transformador, democrático y participativo que cambiaría el rumbo de la Ciudad de México. Creo que es alguna de las aportaciones. Pero yo los invito a escuchar a los expertos que a continuación nos van a hablar. Ellos van a ahondar también más específicas sobre la Ciudad de México y creo que también ellos tienen, no creo, estoy seguro que ellos tienen la experiencia suficiente para aclarar estas dudas que a lo mejor yo no lo hice de la manera correcta. Muchas gracias. Gracias. Pues hemos terminado este primer bloque, pues le brindamos un aplauso al maestro Guerra y al presidium que lo acompaña en este primer bloque y nos preparamos a la segunda fase. Gracias al ponente Fluvio Hugo Guerra y al moderador